Hola a todos, soy Historias de Terror Nocturnas, y estoy aquí para ayudarles. Hoy sé que ustedes usar este video para conciliar el sueño, por lo que antes de que como el video y suscribirse a la canal, también de dónde eres, y qué hora estás viendo, ahora ponte cómodo, y relájate. Acababa de acomodarme para pasar la noche, una típica tarde en mi pequeño apartamento de Nueva York. Estaba cansado, listo para relajarme después de un largo día de trabajo. Los ruidos de la ciudad fuera eran los habituales. Sirenas, charlas lejanas y el tráfico. Estaba acostumbrado. Era tranquilizador, en cierto modo, un recordatorio de que no estaba solo en esta enorme ciudad. Alrededor de las 11:30 de la noche, sonó mi teléfono. El número era desconocido, y normalmente no contesto llamadas desconocidas, pero algo en mí decidió contestar al otro lado. Había un hombre, su voz temblorosa, y sin aliento no paraba de decir que venían, que tenías que salir. Me asustó, pero supuse que era una broma, o alguien que había marcado el número equivocado. Le dije que había llamado a la persona equivocada, volví a mi rutina. Pero unos 10 minutos después volvió a sonar el teléfono. Era el mismo número. Dudé antes de contestar y la voz del mismo hombre estaba al otro lado. Esta vez estaba más frenético, casi gritando: «Escúchame, van a por ti, sal ya». Podía oír una respiración pesada, como si corriera o se escondiera. Me dio escalofríos, pero seguía pensando que era una broma de Twisted. Volví a colgar sintiéndome un poco más incómodo. Intenté concentrarme en otra cosa encendiendo la televisión para distraerme, pero la tensión no desaparecía. Mis ojos no dejaban de mirar el teléfono esperando a que volviera a sonar, y así fue. La tercera llamada llegó unos 15 minutos después, pero esta vez no contesté. Dejé que fuera al buzón de voz. El timbre se detuvo, pero un minuto después mi teléfono vibró con una nueva notificación de buzón de voz. Dudé y luego la reproduje. El mensaje era corto, pero el miedo en su voz era inconfundible. «Pueden que estén ahí. No tienes mucho tiempo. Están viniendo. Esconde mi corazón». Comenzó a latir con fuerza. Ya no era divertido. Se sentía real, demasiado real. Me levanté y miré alrededor de mi apartamento tratando de sacudirme la ansiedad que me atenazaba. Estaba sola, pero ahora me sentía expuesta, vulnerable. Caminé hasta la puerta principal y comprobé las cerraduras. Luego las revisé 2 veces. Mientras estaba allí, mi teléfono volvió a sonar y se me cayó el alma a los pies. No quería contestar, pero algo me hizo cogerlo antes de que pudiera decir nada. Oí ruidos de fondo, una puerta crujiendo, pasos, y luego un susurro. «Ya casi están ahí». La llamada terminó abruptamente. Sentí una repentina y abrumadora necesidad de mirar por la mirilla de mi puerta. Me incliné tratando de mantener la respiración tranquila. Al principio no vi nada, solo el pasillo vacío, pero luego oí débilmente unas pisadas. Eran lentas y deliberadas. Se acercaban. Me quedé paralizada escuchando cómo se hacían más fuertes, parándose justo delante de mi puerta. No me atreví a mirar de nuevo. Los pasos se detuvieron y todo quedó en silencio. Demasiado silencio. Me alejé de la puerta moviéndome lentamente, tratando de no hacer ruido. Mi apartamento era pequeño. No había dónde esconderse. Podía sentir cómo mi pulso se aceleraba. Mi mente daba vueltas tratando de averiguar qué hacer. Agarré un cuchillo de cocina, lo único que me hacía sentir un poco más segura. Me moví a la esquina de mi sala de estar, donde tenía una ligera vista de la puerta principal, pero podía permanecer escondido en las sombras. Esperé, agarrando el cuchillo con tanta fuerza que me empezó a doler la mano. El silencio era asfixiante. Cada pequeño crujido en el edificio me hacía saltar. Me repetía a mí mismo que era solo una broma, y que no había nadie ahí fuera. Entonces lo oí. Un suave y casi imperceptible raspado en la puerta. Alguien estaba intentando forzar la cerradura. Se me heló la sangre. No era una broma. Ahora lo sabía. Contuve la respiración, permaneciendo lo más quieta posible. El raspado cesó, y el pomo de la puerta tintineó levemente. Observé con terror cómo el pomo giraba lentamente, pero afortunadamente el cerrojo retuvo a quienquiera que estuviera ahí fuera. No se rindieron. Lo intentaron de nuevo, esta vez con más fuerza, pero la puerta no moverla. Podía oírlos murmurar algo, pero las palabras eran demasiado apagadas para distinguirlas. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me delataría.
Seguí rezando para que se fueran. Entonces, para mi horror, oí un segundo grupo de pasos en el pasillo, seguidos de una conversación en voz baja entre los dos intrusos. El pánico se apoderó de mí. Había más de uno. Me sentí atrapada sin ningún sitio a donde ir. Quería gritar, pedir ayuda, pero estaba demasiado aterrorizada para emitir un sonido. La puerta traqueteó. De nuevo, parte de este tiempo como si estuvieran tratando de derribarla. Oí a uno de ellos decir que teníamos que darnos prisa. Sabía que no tenía mucho tiempo. Tenía que hacer algo. Recordé la salida de incendios fuera de la ventana de mi dormitorio. Ventana de mi habitación. Era una posibilidad remota, pero era mi única opción. Me moví lo más silenciosamente que pude. Me alejé de la sala de estar y entré en el dormitorio. Intenté mantener un movimiento lento, pero estaba temblando tanto que me costaba mantener la calma. Llegué a la ventana y la abrí con cuidado, rezando para que no hiciera ruido. La puerta de la sala de estar hizo un fuerte crujido cuando la forzaron a abrirse. Estaban dentro. Podía oírlos moverse y susurrarse unos a otros. Sabía que me encontrarían en cualquier momento. Bajé por la escalera de incendios y casi se me cae el cuchillo de la mano. El aire frío me golpeó, pero no me importó. Solo quería alejarme lo más posible de ese apartamento. Empecé a bajar por las escaleras metálicas con el corazón y la garganta. Estaba a medio camino cuando los oí en el dormitorio. Me moví más rápido sin importarme si me oían. Ahora solo necesitaba escapar. Cuando llegué al rellano, alcé la vista y los vi asomados por la ventana mirándome un momento. Nuestras miradas se cruzaron y vi la fría determinación en sus rostros. No dijeron nada, solo me observaron mientras corría. No paré de correr hasta que llegué a la calle más cercana con gente. Finalmente llamé a la policía, apenas capaz de pronunciar palabra. Llegaron rápidamente, pero para cuando regresamos a mi apartamento, los intrusos se habían ido. La puerta estaba destrozada y mi apartamento había sido saqueado, pero no me habían robado nada. No habían estado allí para robarme, estaban allí para mí. La policía tomó mi declaración, pero no había mucho que pudieran hacer. Nunca encontraron a los hombres y nunca descubrí quién era la persona que llamó, ni cómo sabían lo que estaba sucediendo cuando llegué a casa del trabajo. Ese día, todo me pareció raro. Al principio no pude precisar qué era, pero había algo en la casa que no parecía estar bien. Entré en la cocina para dejar mi bolsa y me di cuenta de que mi monje favorito no estaba donde lo golpeaba normalmente. Siempre lo ponía en el mismo lugar, en el estante del medio, pero ahí estaba, en el estante superior. Lo empujé pensando que tal vez lo había puesto allí sin darme cuenta. Me dirigí a la sala de estar sintiéndome un poco incómoda, pero tratando de ignorarlo. Mis zapatos junto a la puerta estaban girados al revés, con los dedos apuntando hacia la pared en lugar de hacia la puerta, lo que me hizo hacer una pausa. No había tenido prisa esa mañana, así que sabía que las había dejado ordenadas. Me dije a mí misma que solo estaba pensando demasiado en las cosas. Había sido un día largo, y probablemente solo estaba cansada. Subí las escaleras para cambiarme de ropa de trabajo. De camino, pasé por el baño, y vi que la toalla de la percha estaba doblada de forma diferente a como la doblaba normalmente. No era gran cosa, solo un cosa, pero me llamó la atención. Empecé a sentir que estaba perdiendo la cabeza, como si tal vez estuviera siendo paranoico. Pero, de nuevo, ¿quién iba a estar en mi casa moviendo cosas cuando llegué a mi dormitorio? La sensación se hizo más fuerte. Mi cama parecía demasiado ordenada. Nunca la dejo tan perfecta por la mañana. Me acerqué al armario para agarrar algo de ropa, pero cuando alcancé la manija de la puerta, dudé algo no me pareció bien, mi mano se quedó allí, y por un segundo pensé que había oído un leve crujido dentro. Estaba tan tranquilo que no estaba seguro de si lo había oído realmente, o si mi mente me estaba jugando una mala pasada. Me quedé allí un momento debatiéndome entre abrir la puerta, o simplemente alejarme. Mi corazón empezó a acelerarse, y podía sentir la sangre latiendo en mis oídos. Me dije a mí misma que no era nada, que solo estaba siendo tonta, pero no podía quitarme la sensación de que algo andaba mal. Finalmente, respiré hondo y abrí la puerta. Al principio no vi nada, solo mi ropa colgando allí como siempre, pero luego, en la esquina, detrás de un abrigo largo, lo vi a él, un hombre agachado tratando de hacerse lo más pequeño posible. Sus ojos estaban muy abiertos mirándome a mí,
y durante una fracción de segundo nos quedamos allí parados. Paralizada, no podía moverme, no podía gritar. Mi mente estaba en blanco, intentando procesar por qué estaba viendo que él era real, no un producto de mi imaginación. Había un extraño en mi casa, en mi armario, a solo unos metros de mí. Se movió primero, se abalanzó sobre mí empujándome hacia atrás. Tropecé y caí sobre la cama. Me quedé sin aliento. Mis instintos se activaron y me apresuré a levantarme para escapar. Pero él fue más rápido. Me rompió el brazo y me empujó hacia atrás y sentí que el pánico se apoderaba de mí. Me las arreglé para alejarme corriendo fuera de la habitación y bajar las escaleras. Podía oírlo detrás de mí. Sus pasos eran pesados y rápidos. No me detuve a mirar atrás. Simplemente salí corriendo por la puerta principal y me metí en la calle. Seguí corriendo hasta llegar a la casa de mi vecino, golpeando la puerta, gritando pidiendo ayuda. Mi vecino abrió la puerta. Parecía confundido y alarmado. Apenas pude decirle que había alguien en mi casa. Él llamó a la policía. Mientras yo estaba allí temblando, sintiendo que mis piernas estaban a punto de fallarme. La policía llegó rápidamente, pero parecía nuestra. Entraron en mi casa, con las armas desenfundadas, registrando todas las habitaciones. Lo encontraron todavía en la casa escondido en el baño. Esta vez lo sacaron a rastras esposado, y finalmente sentí que podía respirar de nuevo. Los oficiales me dijeron que no tenía armas, pero no sabían cuáles eran sus intenciones. Se lo llevaron, y me quedé allí de pie mirando mi casa, sintiendo que ya ni siquiera la reconocía. Ya no era segura. No era mi casa. No después de esto pasé la noche en casa de mis vecinos. Demasiado asustada para volver a entrar en mi propia casa. No paraba de reproducir todo en mi cabeza. Todas las pequeñas señales que había ignorado. Todas las formas en que me convencí de que no era nada. Pero no era nada. Era real, y era aterrador. Al día siguiente volví a la casa con un amigo. No podía ir sola. Revisamos todas las habitaciones, todos los armarios, solo para asegurarnos, pero la sensación no desapareció. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Cada sombra parecía esconder algo. Nunca descubrí cómo había entrado o por qué estaba allí. La policía dijo que probablemente era un vagabundo, alguien que vio una oportunidad y la aprovechó, pero eso no hizo que fuera más fácil de manejar. No dejaba de pensar en lo que podría haber pasado si no hubiera abierto la puerta del armario, si no hubiera corrido lo suficientemente rápido. Cambié las cerraduras, añadí cámaras de seguridad, hice todo lo que pude para que la casa volviera a ser segura, pero nunca lo fue. Realmente, me mudé unos meses después incapaz de quitarme el miedo de que alguien más pudiera estar escondido esperando a que volviera a casa. Todavía tengo pesadillas sobre eso, sobre abrir puertas y encontrar a alguien allí, alguien que no debería. Estaba en un largo viaje por Nebraska, tratando de llegar al siguiente pueblo antes de que oscureciera. Llevaba horas en la carretera y necesitaba un descanso, así que cuando vi un pequeño restaurante junto a la autopista, me detuve. Era uno de esos lugares que ya no se ven mucho, un poco destartalado, con un letrero descolorido y pintura desconchada. Solo había pocos coches en el aparcamiento, así que pensé que estaría tranquilo por dentro. Era tan viejo como parecía desde fuera. El olor a comida grasienta me HD en cuanto entré, pero no me importó. Estaba muerta de hambre. Me senté en una mesa cerca del fondo, lejos de las pocas personas que había allí. Me gusta sentarme sola, sobre todo después de conducir tanto tiempo. La camarera se acercó con aspecto cansado, y pedí un café y una hamburguesa mientras esperaba sentado. Me fijé en dos hombres sentados en la mesa detrás de mí. No les había prestado atención cuando entré, pero ahora podía oír sus voces bajas y serias. No tenía intención de comer, pero hablaban lo suficientemente alto como para que fuera difícil no oírlos. Al principio eran solo fragmentos, nada que tuviera sentido. Pero entonces uno de ellos dijo algo que me llamó la atención. Te dije que está controlado. Nadie vio nada. El primer hombre dijo que su voz era Gru, y me di cuenta de que estaba tratando de bajarla, pero estaba enojado. Más te vale tener razón. El segundo hombre respondió que sonaba nervioso, como si estuviera al límite. Si alguien se entera de que estamos jodidos. Me quedé helado con el café a medio tragar.
No quería sacar conclusiones precipitadas, pero parecía que estaban hablando de algo serio, algo ilegal. Traté de concentrarme en la comida. No quería llamar la atención, pero el corazón me empezó a latir con fuerza. No pude evitar escuchar, con los oídos tensos para captar cada palabra que decían. No, dijo el primer hombre, ahora más seguro de sí mismo. Ahora que el cuerpo ha desaparecido y el coche está incendiado, nadie va a encontrar nada. Sentí un escalofrío de miedo recorrerme la espina dorsal. Se me revolvió el estómago, y de repente, ya no tenía hambre. Estaban hablando de un asesinato, de encubrirlo. Necesitaba salir de allí, pero no quería que supieran que había oído algo. Intenté mantener la calma para terminar mi café, como si todo fuera normal, pero me temblaban las manos. Metí la mano en el bolsillo para algo de dinero para pagar, y miré alrededor del restaurante. La camarera estaba ocupada con otra mesa, y nadie más parecía estar prestando atención a la conversación de los hombres. Decidí que dejaría el dinero sobre la mesa, y me escabulliría en silencio, tal vez ni siquiera se darían cuenta de mi presencia. Pero cuando me levanté, uno de los hombres volvió a hablar. Espera, dijo con voz bajo pero firme. Me quedé paralizado, con el corazón latiendo con fuerza en el pecho. ¿Crees que ese tipo nos ha hecho daño? No me atreví a darme la vuelta. Podía sentir sus ojos sobre mí, y sabía que si hacía algún movimiento brusco, solo empeoraría las cosas. Traté de actuar con normalidad, como si fuera un cliente más que se iba después de una comida, pero apenas podía respirar. Puse el dinero sobre la mesa, con los dedos temblorosos, y comencé a caminar hacia la puerta. Cuando llegué a la salida, oí a uno de ellos decir, «Vamos a ver». Eso fue todo lo que hizo. Empujé la puerta, y salí. Mis piernas se sentían como gelatina. No miré hacia atrás. Me dirigí directamente a mi coche. Mis manos temblaban tanto que busqué a tientas las llaves dejándolas caer al suelo. Me agaché para recogerlas, y fue entonces cuando oí la puerta del restaurante abrirse detrás de mí. Miré por encima del hombro, y los vi salir al aparcamiento. Me estaban mirando con caras duras y poco amigables. El pánico se apoderó de mí, y finalmente logré meter la llave en la cerradura. Abrí la puerta de un tirón, y salté dentro, cerrándola de golpe detrás de mí. Mis dedos temblaban tanto que apenas pude introducir la llave en el contacto. Eché otra mirada a los hombres. Se dirigían hacia mi coche lentamente, pero con determinación, como si tuvieran todo el tiempo del mundo. Por fin conseguí arrancar el motor y poner el coche en marcha atrás. Mis neumáticos chirriaron al salir del aparcamiento. No me importaba chocar con algo, solo necesitaba salir de allí. Mientras salía a la autopista, miré por el espejo retrovisor. Los dos hombres estaban parados en el estacionamiento mirándome moverme. Pude ver la ira en sus rostros, y supe que aún no estaba a salvo pisando el acelerador a fondo, el motor rugiendo mientras aceleraba por la carretera, mi corazón latiendo más rápido que el coche. Seguí mirando por el espejo, medio esperando verlos siguiéndome, pero la carretera estaba vacío. No reduje la velocidad. Conduje durante kilómetros sin saber siquiera a dónde iba, solo intentando poner la mayor distancia posible entre ese restaurante y yo. Mi mente iba a toda velocidad tratando de entender lo que había oído, pero casi me había dejado atrapar por ello cuando finalmente me detuve. Estaba a punto de ser arrestado, lejos del restaurante. Estaba temblando por la adrenalina que aún bombeaba por mis venas. Me quedé sentada en el coche intentando recuperar el aliento, intentando calmarme, pero era como si el miedo se hubiera apoderado de mí y no me dejara ir. No dejaba de pensar en esos hombres, en lo que habían dicho, que eran peligrosos, y no tenía ninguna duda de que me habrían hecho algo si me hubiera quedado más tiempo más. No podía quitarme sus caras de la cabeza, la mirada fría en sus ojos mientras me veían irme. No dormí esa noche. Conduje hasta que salió el sol, parando solo cuando estaba demasiado cansado para mantener los ojos abiertos. Incluso entonces, no pude descansar. Cada sonido me hacía saltar. Cada sombra parecía alguien que venía a darme. Fue solo cuando estaba lejos en otro estado que finalmente comencé a sentirme un poco más segura. Pero el miedo no desapareció. Se quedó conmigo como un recordatorio constante de lo cerca que había estado de algo terrible. No le conté a nadie lo que había pasado. No podía. ¿Quién me creería ahora? Cada vez que paso por delante de un pequeño restaurante al borde de la carretera, pienso en esa noche, en lo que oí
y en lo cerca que estuve de no salir nunca de ese lugar. Empezó con una carta que encontré en mi buzón. Era una tarde normal. Acababa de llegar a casa del trabajo, cansado y listo para relajarme. Vivo en un viejo complejo de apartamentos en Illinois. Nada lujoso, pero lo suficientemente decente. Ese día abrí mi correo sin pensarlo mucho y subí a mi apartamento. Cuando me senté a revisar el montón de facturas y anuncios, noté un sobre que no estaba dirigido a mí. Estaba en blanco, solo con el número de apartamento, pero ninguno de los dos era el mío. La letra era clara, casi demasiado clara, como si alguien se hubiera tomado su tiempo con ella. El sobre no tenía dirección de remitente, solo la dirección de mi edificio y el número 3C. Yo vivo en el 4B, así que pensé que era una simple confusión. Por un momento pensé en dejarlo en la puerta del 3C, pero luego la curiosidad pudo conmigo. No estoy orgulloso de ello, pero abrí la carta. Quizás no debería haberlo hecho, pero lo hice. El papel del interior era tan sencillo como el sobre, pero las palabras escritas en él no eran lo que esperaba. No eran amables ni mundanas. Eran aterradoras. La carta describía un crimen con detalles escalofriantes. Algo violento, algo cruel. No decía quién lo había hecho ni dónde había ocurrido. Solo las cosas horribles que le habían hecho a alguien. Era enfermizo. Y cuanto más leía, más me empezaban a temblar las manos. Las palabras estaban escritas de manera tan objetiva como si fuera solo un asunto de negocios. Como si no importara que la vida de alguien hubiera sido destrozada. Lo primero que pensé fue tirarla para fingir que nunca la había visto. Pero entonces recordé que estaba destinada a alguien del 3C. Se suponía que alguien de mi edificio recibiría esta carta. No podía quitarme la sensación de que quienquiera que fuera sabía lo que había dentro, que formaba parte de lo que fuera que era. Volví a meter la carta en el sobre e intenté calmarme. Me dije a mí mismo que probablemente era una broma de mal gusto, una travesura retorcida, pero eso no hizo el nudo en mi estómago desapareciera. Seguí pensando en los detalles, en la forma en que estaba escrito todo tan tranquilamente. Esa noche no pude concentrarme en nada más. Seguí volviendo a la carta, leyéndola una y otra vez, tratando de darle sentido. No sabía qué hacer. ¿Debería llevarla a la policía? ¿Debería hablar con quienquiera que viva en el 3C? Pero, ¿y si eran peligrosos? ¿Y si eran la persona que lo escribió? Se estaba haciendo tarde cuando finalmente decidí irme a la cama. Puse la carta en un cajón e intenté olvidarme de ella, pero no me fue fácil conciliar el sueño. Seguía oyendo cada pequeño ruido en el edificio, cada crujido y cada arrastrar de pies. Estaba al borde de un ataque de nervios esperando que pasara algo, aunque no sabía qué. Entonces, en algún momento alrededor de la medianoche, oí un fuerte golpe en mi puerta. Al principio, mi corazón casi se detuvo. Pensé que me lo estaba imaginando, pero luego volvió a sonar, más fuerte esta vez. Alguien estaba ahí fuera y estaba enfadado. No me moví. No pude. Me quedé sentada en mi cama, inmóvil, escuchando cómo continuaba el golpe. Estaban gritando algo, pero no pude entender las palabras. Mi mente se aceleraba tratando de averiguar qué hacer. ¿Debería llamar a la policía? ¿Debería contestar? Pero entonces a través del ruido los oí decir algo que me heló la sangre. «Dame la carta». Gritaban con la voz amortiguada, pero lo suficientemente clara. Sabían que la tenía de alguna manera, sabían que no podía respirar. No sabía cómo lo sabían, pero lo sabían, y no se iban a ir hasta que la recuperaran. Los golpes se hicieron más fuertes, cada vez más desesperados. Prácticamente se estaban tirando contra la puerta. Me obligué a moverme para salir de la cama. Cogí la carta del cajón y me quedé allí mirando la puerta. Me temblaban tanto las manos que apenas podía sostener el sobre. Seguían golpeando, seguían gritando. Sabía que no podía seguir ignorándolos. Derribarían la puerta si no hacía algo así, que hice lo único que se me ocurrió. Caminé hacia la puerta con el corazón latiéndome en el pecho, y deslicé el sobre debajo de él. Los golpes cesaron inmediatamente. Por un momento, todo estaba en silencio. Pude escuchar mi propia respiración pesada y presa del pánico. Mientras estaba allí de pie, esperando, entonces oí el sonido del sobre que recogían el susurro del papel. Mientras lo comprobaban, contuve la respiración rezando para que simplemente lo cogieran y se fueran, y después de lo que pareció una eternidad, oí pasos alejándose cada vez más silenciosos,
hasta que se fueron. No me moví durante mucho tiempo. Simplemente me quedé ahí mirando la puerta tratando de convencerme de que se había acabado, pero el miedo no desaparecía. No dejaba de pensar en cómo sabían cómo llegaron directamente a mi puerta, sabían que la había abierto, sabían que había visto lo que había dentro esa noche. No dormí en absoluto. No dejaba de pensar en lo que había en esa carta sobre la persona que se suponía que debía recibirla. No dejaba de preguntarme qué sucedería si volvían. Todavía no sé quiénes eran, ni si Al sabía que yo la tenía. A la mañana siguiente todo parecía normal de nuevo, como si hubiera sido una terrible pesadilla, pero no lo fue. No podía quitarme la sensación de que me estaban observando, de que había alguien ahí fuera esperando. Evitaba el 3C, tomaba una ruta diferente para salir del edificio, cualquier cosa para evitar cruzarme con quien fuera que viviera allí. Nunca se lo conté a nadie. No sabía cómo explicar lo que pasó, y tenía demasiado miedo de averiguar más. Solo quería olvidarlo para seguir adelante, pero no es tan fácil. Sigo mirando por encima del hombro, escuchando en busca de cualquier señal de que todavía estén ahí fuera. No sé qué había en esa carta, en realidad no, pero fuera lo que fuera, fue suficiente para que alguien llamara a mi puerta en mitad de la noche. Suficiente para desesperarlos, lo suficiente como para hacerlos peligrosos, y ahora cada vez que paso por delante 3. Me pregunto quién está detrás de esa puerta y qué esconde. Me di cuenta de que algo no iba bien con mi nuevo vecino una semana después de que se mudara. Vivo en un barrio suburbano bastante tranquilo de Texas, donde todo el mundo se ocupa de sus asuntos, pero saluda cuando pasas por delante de la casa de al lado. Había estado vacía durante meses. Así que cuando por fin apareció un camión de mudanzas, sentí curiosidad, pero en realidad nunca vi al nuevo inquilino. Un día el camión estaba ahí, al día siguiente ya no estaba, y su coche estaba en la entrada. Al principio nada parecía demasiado extraño. Lo veía ir y venir, pero solo a altas horas de la noche. Conducía un viejo, y siempre llevaba un sombrero que le tapaba la cara. Pensé que solo trabajaba en turnos de noche o algo así, pero luego empecé a verlo en el patio trasero a deshoras, como a las 2 o 3 de la mañana, cavando profundamente en la tierra, y luego cubriendo lo que estaba cavando con una lona. Eso ya era bastante extraño, pero luego me di cuenta de que cubría todas las ventanas de su casa con plástico negro, todas y cada una de las ventanas. No era como si solo estuviera tratando de bloquear el sol, era como si no quisiera que nadie viera dentro. Ahí fue cuando empecé a tener un mal presentimiento sobre todo el asunto. Unos días después, decidí echar un vistazo más de cerca. No sé qué esperaba encontrar, pero la curiosidad me estaba carcomiendo. No era mi estilo entrometerme en los asuntos de otra persona, pero algo en este tío me parecía raro. Esperé hasta que oscureció, pensando que sería más fácil escabullirme sin que me pillaran. Salí al patio trasero, manteniéndome cerca de la valla que separaba nuestras propiedades. La noche era tranquila, el aire pesado y calmado. Podía ver claramente su casa, y efectivamente, allí estaba de nuevo, en el patio trasero, cavando bajo la tenue luz de una sola bombilla que colgaba de su porche. Me agaché detrás de unos arbustos, y lo observé durante un rato. Cuanto más lo observaba, más me daba cuenta de lo metódico que era. No solo estaba cavando agujeros al azar, estaba midiendo el espacio asegurándose de que todo fuera exacto, y nunca miraba a su alrededor. Nunca parecía comprobar si alguien lo estaba observando. Era como si estuviera completamente concentrado en lo que fuera que estuviera haciendo. Cuando finalmente terminó, se quedó allí un momento mirando fijamente el pasillo, y luego comenzó a arrastrar algo del garaje, algo largo y envuelto en una lona. Mi corazón empezó a latir con fuerza. Cuando me di cuenta de que era del tamaño de un cuerpo, se movió despacio bajando con cuidado el objeto envuelto en el agujero, antes de cubrirlo con tierra. No sé cuánto tiempo estuve agachado detrás de esos arbustos, pero me pareció una eternidad. Mi mente se aceleraba tratando de dar sentido a lo que acababa de ver. Sabía que debería llamar a la policía, pero algo me hizo quedarme quieta, observando, esperando a ver qué haría a continuación. Después de que terminara de enterrar lo que fuera, se limpió las manos en los pantalones y se dirigió de nuevo a la casa. Esperé unos minutos antes de levantarme con la pierna rígida por estar agachada tanto tiempo. Sentí un tirón extraño y una urgencia por comprobar el lugar que acababa de tapar. Sabía que era una mala idea, pero no pude evitarlo. Trepé por la valla tan silenciosamente como pude. Aterricé suavemente en su patio trasero.
La tierra estaba recién removida y era fácil excavar. Empecé a rascar con las manos. Mi corazón latía más fuerte con cada puñado de tierra que movía. No sabía qué esperaba encontrar, pero no podía quitarme la sensación que era algo terrible mientras cavaba. No dejaba de mirar hacia la casa, esperando a medias que saliera y me atrapara, pero el búho permanecía oscuro y silencioso. Cavé más rápido. La tierra volaba a mi alrededor hasta que mis manos golpearon algo sólido, una lona como la que le había visto sacar del garaje. Me quedé sin aliento. Dudé, y luego lentamente despegué la lona con los dedos temblorosos, pero justo cuando empezaba a ver lo que había debajo, oí un crujido a mi espalda. Me di la vuelta y allí estaba, de pie junto a la puerta trasera mirándome. Su rostro estaba en sombras, pero pude ver el brillo de sus ojos bajo el ala de su sombrero. No dijo nada, solo se quedó allí mirándome fijamente. Mi corazón latía tan rápido que pensé que podría explotar. Me puse de pie rápidamente, sin molestarme en cubrir la lona, y corrí hacia la valla. Creo que nunca he corrido tan rápido en mi vida. En segundos estaba sobre la valla y de vuelta en mi jardín, pero no me detuve. Corrí directamente a mi casa cerrando la puerta detrás de mí. Me quedé allí en la oscuridad tratando de recuperar el aliento, con la mente dando vueltas sobre qué diablos acababa de ver y por qué no me había detenido. Asomé la cabeza por la ventana, pero su jardín estaba a oscuras, la luz estaba apagada y no había ni rastro de él. No dormí. Esa noche no podía dejar de pensar en el agujero, la lona, la forma en que se quedó allí mirándome. Quería llamar a la policía, pero tenía demasiado miedo. ¿Y si no me creían? ¿Y si venía a por mí? ¿Y si se enteraba de que lo había denunciado? A la mañana siguiente intenté actuar con normalidad, pero no podía quitarme la sensación de que me vigilaban cada vez que miraba por la ventana. Esperaba verlo allí de pie mirándome, pero nunca estaba. Fui a trabajar e intenté concentrarme en mi trabajo, pero solo podía pensar en lo que había visto cuando llegué a casa. Esa noche su coche ya no estaba. La casa estaba a oscuras, igual que la noche anterior. Esperé mirando por la ventana, pero no volvió. Pasaron los días y no había ni rastro de él. La mala sensación en mi estómago solo empeoró. Una noche, unos días después, finalmente me armé de valor para llamar a la policía. Les conté todo sobre la excavación, la lona y cómo se quedó allí de pie mirándome. Enviaron a alguien a comprobarlo, pero cuando llegaron, ya era demasiado tarde. El patio trasero estaba vacío, el agujero había sido rellenado y la tierra alisada como si nada hubiera pasado. Llamaron a su puerta, pero no hubo respuesta. La casa estaba vacía. Entraron, pero no encontraron nada. No había signos de lucha, ni pruebas de un crimen, solo una casa vacía con plástico negro cubriendo las ventanas. Me dijeron que no podían hacer mucho sin pruebas. Era solo mi palabra contra nada. Dijeron que estarían atentos, pero me di cuenta de que no me creían realmente. Después de que se fue la policía, ya no pude quedarme en la casa. Me fui a quedarme en casa de un amigo un tiempo. No dejaba de pensar en cómo me había observado, en cómo sabía que yo estaba allí, ocupándome de lo que fuera enterrado. Nunca supe qué había en ese agujero ni a dónde fue mi vecino. La casa permaneció vacía después de eso, y finalmente se puso a la venta, pero no pude volver. No después de lo que había visto. Me mudé de ese barrio, de esa ciudad, tratando de poner tanta distancia como pudiera entre ese lugar y yo. Aparqué mi coche en el garaje subterráneo justo después de las 11 de la noche. Era una de esas grandes estructuras de hormigón, de las que parecen tragar el sonido. Los ecos de mis pasos rebotaban en las paredes mientras caminaba hacia el ascensor. El lugar estaba casi vacío, solo unos pocos coches dispersos por todas partes. La mayoría de las luces parpadeaban, o para él tenía ese olor rancio a escape y agua de lluvia vieja, y siempre me daba escalofríos. Pero era Seattle, y encontrar aparcamiento en la calle tan tarde era imposible, así que no tenía muchas opciones. Había salido con unos amigos a cenar, nada del otro mundo. Cuando volví al garaje, estaba aún más tranquilo que antes, como si todo el lugar estaba conteniendo la respiración. Bajé del ascensor en el nivel inferior donde había dejado mi coche. Mis tacones hicieron clic en el cemento, y el sonido parecía demasiado fuerte en el silencio. Miré a mi alrededor esperando ver mi coche justo donde lo dejé, pero no estaba allí. Me quedé allí un momento confundida.
Tal vez estaba en el nivel equivocado. Tenía que ser eso. Bajé la fila comprobando el otro lado, pero mi coche no estaba en ninguna parte. Mi corazón empezó a acelerarse un poco. Fue un error estúpido, pero estaba segura de que había aparcado aquí. Estaba cansada, aunque tal vez solo estaba confundida. Volví al ascensor y probé otro nivel, pero de nuevo no había coche. Esa sensación de inquietud en el estómago empezó a aumentar. Sabía que no me había equivocado. Podía imaginarme exactamente dónde había aparcado, justo al lado de esa luz parpadeante cerca de la pared del fondo. Pero el espacio estaba vacío. Saqué mi teléfono pensando en llamar a alguien, pero la señal era terrible allí abajo. Las barras parpadeaban constantemente. Traté de mantener la calma diciéndome a mí mismo que solo era una confusión, tal vez un error de remolque o algo así. Empecé a caminar por el garaje revisando cada fila, pero todas estaban vacías, solo sombras y frío hormigón mientras caminaba. Noté algo que me puso la piel de gallina en una de las esquinas más oscuras justo después de una luz rota. Vi algo de movimiento. No era mucho, solo un cambio en la oscuridad, como si alguien estuviera allí de pie mirándome. Me quedé paralizado entrecerrando los ojos hacia las sombras, pero no pude ver nada con claridad. Los pelos de la nuca se erizaron y sentí que un sudor frío brotaba en mi piel. Traté de sacudírmelo diciéndome a mí misma que solo estaba siendo paranoica, pero la sensación no desaparecía. Seguí mirando hacia atrás, esperando ver algo, que alguien saliera de la oscuridad, pero la esquina permanecía inmóvil. Aumenté el ritmo. Mis talones chascaban más rápido sobre el cemento. Solo quería encontrar mi coche y salir de allí. Llegué al otro del garaje y me di la vuelta pensando que tal vez me había perdido algo. Fue entonces cuando lo vi. Un hombre estaba de pie a unas filas de distancia, apenas visible bajo una de las luces tenues. Era alto, vestía de oscuro y me estaba mirando directamente. Mi corazón casi se detuvo. No pude ver su rostro con claridad, pero había algo en la forma en que estaba tan quieto que me heló la sangre por un segundo. Pensé en llamarlo y preguntarle si había visto algo, pero algo en mi interior me dijo que no lo hiciera. En su lugar, me di la vuelta y caminé rápidamente en la dirección opuesta con la esperanza de que me dejara en paz. No oí ningún paso, pero sentí como si me estuviera siguiendo, como si sus ojos me estuvieran clavando en la nuca. Seguí caminando tratando de mantener la calma, pero mi mente estaba acelerada. Necesitaba encontrar mi coche y ponerme a seguridad. Revisé cada fila, cada rincón, pero el garaje era como un laberinto y me sentía más perdida a cada paso. El hombre no estaba a la vista, pero eso empeoraba las cosas. Sabía que todavía estaba allí, en algún lugar en las sombras, observándome. Mi respiración se aceleraba y podía sentir el pánico creciendo en mi pecho. Trataba de pensar en un plan, algo que me sacara de esta situación. Decidí dirigirme a la salida. Tal vez pudiera encontrar a un guardia de seguridad o alguien que pudiera ayudarme. Pero al acercarme a la salida vi al mismo hombre parado junto a las puertas esperando. Ahora estaba más cerca y pude ver su rostro. Estaba en blanco, casi sin expresión, pero había algo frío en sus ojos que me hizo sentir un escalofrío por la espalda. Me detuve en seco, sin saber qué hacer. No se movió, se quedó ahí, bloqueándome la salida. Me di la vuelta y volví rápidamente al garaje, sin preocuparme ya por el ruido que hacían mis zapatos. Mi único pensamiento era alejarme de él, pero cuanto más me adentraba, más perdida me sentía. Las paredes parecían cerrarse, las sombras se volvían más oscuras y espesas. Mi coche no estaba por ninguna parte, y sabía que se me acababa el tiempo. Oí pasos detrás de mí, suaves al principio, y luego más fuertes. Me estaba siguiendo. Empecé a correr sin importarme si me oía. Mis tacones golpeaban contra el cemento mientras corría entre las filas. Mi respiración se entrecortaba. No me atreví a mirar atrás, demasiado asustada de lo que podría ver. Doblé una esquina tratando de poner la mayor distancia posible entre nosotros, pero los pasos se acercaban. Tenía el pecho oprimido. El pánico se apoderó. Sabía que no podía seguir corriendo para siempre. Tenía que encontrar una salida, algo tras lo que esconderme. De repente, vi una puerta de mantenimiento, un tarro al final de la fila. Corrí hacia ella, la abrí de un tirón, y me metí dentro justo cuando las pisadas doblaban la esquina detrás de mí. Cerré la puerta lo más silenciosamente que pude,
presionándola con la espalda y conteniendo la respiración. Estaba en una pequeña habitación oscura llena de productos y herramientas de limpieza. El aire estaba cargado del olor a productos químicos. Escuché, esforzándome por oír algo fuera, pero todo lo que pude oír fue el latido de mi propio corazón en mis oídos. Me quedé allí, paralizada durante lo que parecieron horas. Cada sonido me hacía saltar. Cada crujido del edificio me convencía de que estaba justo fuera. No sabía si me había visto, si estaba esperando a que saliera, o si había seguido adelante, pero no podía quedarme allí para siempre. Abrí lentamente la puerta para asomarme al garaje. Estaba vacío. La rosa se extendía en un silencio inquietante. No lo vi, pero eso no me hizo sentir más seguro. Salí de la habitación agachándome y comencé a moverme hacia la salida más cercana. Mi coche no estaba, lo sabía. Ahora tal vez me lo habían robado, tal vez me lo habían llevado, o tal vez algo más. Ya no podía preocuparme por eso, solo necesitaba salir de allí. Mientras me acercaba a la salida de nuevo, examiné el área, mi corazón y mi garganta. No lo vi, y las puertas estaban a la vista, solo unos pocos pasos más pasos. Me obligué a seguir moviéndome, aunque cada instinto me gritaba que corriera. Justo cuando llegué a las puertas, oí un sonido detrás de mí, un suave y lento roce de un zapato contra el cemento. No me di la vuelta. No podía. Empujé las puertas y entré en el hueco de la escalera, prácticamente saltando los escalones de 2 en 2. Ahora podía oírlo justo detrás de mí, el sonido de sus pasos resonando en el hueco de la escalera. Salí a la calle de golpe. El aire fresco de la noche me golpeó como un shock. No paré de correr hasta que, cuando ya estaba a varias manzanas de distancia, rodeada por las luces y el ruido de la ciudad, entonces miré hacia atrás, pero la calle estaba vacía, ni rastro de él por ningún lado. Encontré un taxi y me subí a él temblando por todas partes mientras arrancábamos. No pude evitar mirar hacia atrás al garaje esperando verlo de pie en la puerta viéndome irme, pero no había nada. Estaba conduciendo por Oregón de paso. En un largo viaje por carretera se estaba haciendo tarde y llevaba carretera durante horas sin descanso. Así que cuando vi una señal de área de descanso pensé en parar. Era uno de esos pequeños lugares apartados, solo un par de mesas de picnic y un edificio de baños rodeado de árboles. No había otro coche dentro, pero no le di mucha importancia. El lugar parecía desierto. Aparqué el coche y salí a estirar las piernas antes de ir al baño. El aire era fresco y todo estaba tranquilo, excepto por el leve susurro de las hojas en el viento. El edificio parecía viejo y desgastado, pero no me importó. Solo necesitaba usar el baño y volver a la carretera. Empujé la pesada puerta y entré. Estaba tenuemente iluminado. Las luces fluorescentes parpadeaban cada pocos segundos. El olor a aire viciado me golpeó cuando entré. Mis pasos haciendo eco en el suelo de baldosas, había unos pocos cubículos a un lado, y una fila de lavabos al otro estaba completamente vacío. Elegí un cubículo cerca del fondo sin prestar atención a nada más. Solo quería entrar y salir lo más rápido posible. La puerta se cerró sigilosamente detrás de mí, y pude oír el leve sonido del viento exterior silbando a través de las grietas de las paredes. Terminé, y tiré de la cadena. Luego fui a abrir la puerta del baño, pero no se movía. Empujé con más fuerza pensando que solo estaba atascada, pero aún así no se movía. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba mal. No la había cerrado con llave, así que no había razón para que estuviera atascada de esa manera. Lo intenté de nuevo con más fuerza esta vez, pero no se movió ni una pulgada. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, y se me formó un sudor frío en la frente. Respiré hondo, e intenté mantener la calma. Tal vez la puerta era vieja, tal vez estaba hinchada, o algo así. Pero por mucho que empujara, no se abría. El pánico empezó a apoderarse de mí, pero me dije a mí misma que me relajara. Decidí meterme debajo de la puerta, pero al agacharme oí voces fuera, apagadas, pero lo suficientemente claras como para distinguir algunas palabras que decían sobre de mí. Me quedé helado, con el corazón en un puño, mientras escuchaba. Había al menos 2 de ellos, tal vez más. Sus voces eran bajas pero tensas. No pude oír todo, pero lo que capté fue suficiente para que se me pusiera la piel de gallina. Cuando salga, aún no. No la cagues. Me estaban esperando.
No sabía quiénes eran ni qué querían, pero estaba claro que lo que fuera que habían planeado no era bueno. Acerqué la oreja a la puerta del cubículo para intentar oír más, pero las voces se desvanecieron y no pude oír nada más que los latidos de mi propio corazón. Busqué desesperadamente una salida. La ventana era demasiado alta y demasiado pequeña para pasar por ella, y la puerta estaba demasiado cerrada. Mi mente se aceleró mientras trataba de pensar en algo, cualquier cosa que pudiera ayudarme. Pensé en pedir ayuda, pero mi teléfono estaba en el coche, y aunque lo tuviera, dudaba de que hubiera cobertura aquí. Me quedé allí atrapada, sintiendo que cada segundo se convertía en una hora. Las voces de fuera empezaron de nuevo, más fuertes esta vez, más cerca. Estaban discutiendo y pude escuchar el final de una frase que me heló la sangre. Debería romperlo abajo. Sabía que no tenía mucho tiempo. Se estaban impacientando y no tardarían en decidir entrar por la fuerza. Volví a mirar alrededor del puesto, y fue entonces cuando vi un pequeño respiradero cerca del suelo, lo suficientemente grande como para que pudiera arrastrarme por él si lograba quitar la tapa. Me apresuré a acercarme, temblándome la mano mientras intentaba hacer palanca con los dedos para quitar la tapa. Estaba oxidada y suelta, pero no se desprendía fácilmente. Las voces de fuera se hicieron más fuertes, más agitadas. Ahora podía oír pasos que iban y venían, y el sonido de algo pesado que se arrastraba por el suelo. Sabía que no tenía mucho tiempo. Di un último tirón a la tapa de hierro, y finalmente cedió. El metal chirrió al soltarse. No perdí ni un segundo. Me tiré al suelo y comencé a arrastrarme por el estrecho espacio. Los bordes metálicos raspaban mi piel mientras me retorcía por el conducto de ventilación. Era estrecho, claustrofóbico, y apenas podía moverme. Podía oír las voces acercándose, sus pasos resonaban en el baño. Me arrastraba más rápido, empujándome a través del espacio estrecho. Mi corazón latía con fuerza en mi pecho. No sabía dónde estaba el vent LED, pero cualquier lugar era mejor que donde estaba. Justo cuando llegué al otro lado, oí un fuerte golpe detrás de mí, el sonido de la puerta de la cabina que se abría de una patada. Ahora estaban en el baño, a solo unos metros de distancia, pero no me detuve. Salí a gatas por el conducto de ventilación y me encontré en una pequeña sala de mantenimiento oscura y llena de viejos. No tuve tiempo de pensar. Vi una puerta al otro lado de la habitación y me abrí paso hacia ella. Me temblaban las manos mientras tanteaba una manilla. Podía oírlos detrás de mí. Sus voces, enfadados, gritándose ahora. La puerta finalmente cedió y salí al aire fresco de la noche. No paré de correr hasta que llegué a mi coche. Me temblaban tanto las manos que tardé unos cuantos intentos en meter la llave en el contacto. No miré atrás mientras salía a toda velocidad de la zona de descanso, con los neumáticos chirriando en el asfalto. Mi corazón latía a toda velocidad y no podía dejar de temblar. El miedo aún me atenazaba. No paré de conducir hasta que estuve a kilómetros de distancia de la zona de descanso, muy lejos de mí. Incluso entonces seguí mirando los espejos, esperando verlos seguirme. Nunca lo hice. Alquilé una cabaña en Vermont para el fin de semana con la esperanza de conseguir algo de paz y tranquilidad lejos de todo. Estaba en medio del bosque, realmente aislada. Cuando llegué, se veía igual que en las fotos. Pequeña pero acogedora, con una gran chimenea y ventanas que dejaban entrar mucha luz. Se suponía que iba a ser una escapada perfecta. El primer día fue agradable. Me instalé, me hice un café y leí un libro junto al fuego. Los únicos sonidos eran el crepitar del fuego y el viento afuera. Esa noche sentí como si fuera la única persona en el mundo. Me fui a la cama temprano. La cama era cómoda y la cabaña estaba cálida, pero no pude dormir de inmediato. Seguía escuchando ruidos afuera. Al principio pensé que era solo el viento, o tal vez algunos animales moviéndose. El bosque estaba lleno de vida después de todo, pero los ruidos eran extraños, lentos, deliberados, como pasos. Intenté convencerme de que solo era un ciervo o algo así, pero era difícil ignorarlo. Finalmente me quedé dormido después de convencerme de que estaba siendo tonto. A la mañana siguiente me sentí un poco avergonzado por lo nervioso que había estado. Preparé el desayuno y decidí dar un paseo por la propiedad para despejarme cabeza. El aire estaba fresco y todo estaba tan tranquilo que parecía que el mundo estuviera en silencio. Pero mientras caminaba me di cuenta de algo que me hizo sentir un nudo en el estómago.
Había huellas embarradas que llevaban hasta la cabaña. No eran mías. No había salido al barro desde que llegué, y esas huellas eran recientes. Llevaban hasta la puerta trasera y se detenían allí. Las miré fijamente durante mientras mi mente se aceleraba tratando de averiguar cómo llegaron allí. No podía descartar la sensación de que alguien había estado fuera anoche justo al lado de la cabaña. Me puso los pelos de punta. Volví a entrar cerrando la puerta detrás de mí. Traté de mantener la calma diciéndome a mí mismo que tenía que haber una explicación razonable. Tal vez un excursionista se perdió o algo, aunque no había visto a nadie desde que llegué. Decidí no dejar que eso me arruinara el día. Intenté relajarme, pero cada pequeño ruido de fuera me ponía nervioso. Esa noche los ruidos empezaron de nuevo. Era el mismo sonido lento y constante de pisadas. Escuché desde la cama con el corazón latiendo en mi pecho. Esta vez estaban más cerca, justo fuera de la cabaña. No me atreví a mirar por la ventana. Tenía demasiado miedo de lo que pudiera ver. Me quedé allí tumbada mirando al techo, rezando para que se detuviera. Al final lo hizo, pero no pude dormir después de eso. Seguía pensando en esas huellas y en lo cerca que estaban de mi puerta. Me sentía como si me estuvieran vigilando. Me levanté de la cama y revisé 2 veces todas las cerraduras de las puertas y ventanas, pero no me hizo sentir más segura. Terminé sentada junto a la chimenea, tratando de no pensar en ello, pero la sensación de inquietud no desaparecía. Por la mañana decidí salir de la cabaña por un rato, pensando que me sentiría mejor si salía y hacía algo. Conduje hasta la ciudad tratando de convencerme de que todo estaba en mi cabeza. Cagué algo. Almorcé, deambulé por algunas tiendas e intenté disfrutar del día, pero no podía quitarme la sensación de que algo iba mal. No dejaba de mirar por encima del hombro, con la sensación de que alguien me seguía. Pero cuando me daba la vuelta, no había nadie. Cuando volví a la cabaña, vi algo que me hizo helar la sangre. Había más huellas frescas, que iban desde el bosque hasta la ventana de mi habitación. Eran del mismo tamaño que las que había visto antes, profundas y claras en el barro. Fuera quien fuera, había estado justo delante de mi ventana mirando hacia adentro mientras yo no estaba allí. Estaba aterrorizada. No sabía qué hacer. Lo primero que pensé fue irme, pero estaba oscureciendo, y la idea de conducir por el bosque de noche sola me asustaba igual de mucho. Decidí quedarme en la cabaña, pero dejé todas las luces encendidas y todas las puertas y ventanas bien cerradas. Cogí un cuchillo de cocina y lo llevé conmigo por si acaso. Estaba tan nerviosa que saltaba con cada pequeño sonido esa noche. Ni siquiera intenté dormir. Me senté en el sofá. Esperando los pasos volvieron lenta y constantemente dando vueltas alrededor de la cabaña. Podía oírlos moverse deteniéndose de vez en cuando, como si estuvieran tratando de encontrar una manera de entrar. Sostuve el cuchillo con fuerza. Mi mano temblaba. No sabía lo que querían o quiénes eran, pero sabía que no estaba solo en un momento dado. Los pasos se detuvieron justo delante de la puerta trasera. Contuve la respiración esperando a que sucediera algo, pero solo hubo silencio. Un silencio largo y pesado. Entonces, el pomo de la puerta empezó a girar lentamente, como si alguien estuviera comprobando si estaba cerrada. Sentí que el corazón iba a salirme del pecho. Quería gritar, pero no hice ningún ruido. El pomo de la puerta traqueteó unos segundos y luego se detuvo. No oí nada después de eso. Los pasos se habían ido, pero sabía que todavía estaban ahí fuera, en algún lugar en la oscuridad, esperando. Me quedé despierta toda la noche, demasiado asustada para moverme, demasiado asustada incluso para mirar por la ventana. Seguía imaginando esas huellas embarradas y a la persona que las dejó justo afuera, esperando a que cometiera un error cuando finalmente salió el sol. Cogí mis cosas y salí de la cabaña lo más rápido que pude. No me importó el resto del fin de semana, solo quería salir de allí. Anoche fui a correr. Era tarde, probablemente alrededor de las 10:30. Necesitaba aclarar mis ideas. Ya sabes, Orc me había estado estresando, y yo solo necesitaba salir de casa. El parque cerca de mi casa suele estar bastante tranquilo a esa hora. Tiene unas pocas farolas tenues, pero sobre todo, es solo un resplandor de la ciudad. En la distancia, pensé que sería un buen lugar para pensar sin distracciones. El aire era fresco y los caminos estaban vacíos. Al principio era tranquilo,
Solo el sonido de mis zapatos golpeando el pavimento y el ocasional susurro de las hojas, me sentí un poco mejor a medida que me acomodaba a un ritmo. Hay algo en el ritmo constante de correr que me ayuda a ordenar mis pensamientos. Después de un rato, noté algo extraño. No pude precisarlo al principio, pero algo se sentía mal. Miré por encima del hombro y no ver nada. Así que seguí corriendo, pero no podía quitarme la sensación de que no estaba solo. Los pelos de la nuca se me erizaron. Creí oír pasos detrás de mí, pero cuando me detuve a escuchar, ellos también se detuvieron. Me quedé allí recuperando el aliento, escuchando con atención, pero todo lo que podía oír era mi propia respiración. Me encogí de hombros y comencé a correr de nuevo, pero esa sensación regresó casi de inmediato. Era como si alguien estuviera siguiendo mi ritmo, justo fuera de mi vista. Me repetía a mí misma que no era nada, tal vez solo el eco de mis propios pasos, o un animal perdido en los arbustos. Pero no me parecía bien. Decidí acelerar un poco el ritmo, solo para ver si podía quitármelo de encima. Fue entonces cuando lo oí con seguridad, pasos claros como el día justo detrás de mí. Coincidían con mi velocidad, manteniéndose perfectamente al ritmo de la mía. Mi corazón empezó a acelerarse y me di la vuelta, pero no había nadie, solo el parque vacío detrás de mí. El camino estaba iluminado por esas viejas farolas que proyectaban largas sombras, pero no podía ver a nadie. Me dije a mí misma que estaba siendo paranoica. Tal vez solo era el viento o el eco de mis pasos rebotando en los árboles, pero entonces lo oí de nuevo, esta vez más fuerte, como si quienquiera que fuera hubiera cogido velocidad. No volví a mirar atrás. Simplemente empecé a correr más rápido. Me ardían las piernas, pero no me importaba. Solo quería salir de allí. Llegué al borde del parque, donde el camino da la vuelta hacia la carretera principal. Reduje un poco la velocidad pensando que tal vez me lo había imaginado todo, pero cuando miré por encima del hombro vi una figura a lo lejos, justo al borde de la luz. Estaban parados mirándome. No pude distinguir ningún detalle, solo una forma oscura, pero sabía que me habían estado siguiendo. Entré en pánico. Corrí hacia la carretera, jadeando. Podía oírlos corriendo detrás de mí, acercándose. Fuera quien fuera, eran rápidos. No me atreví a darme la vuelta de nuevo. Solo mantuve la vista en las luces de la calle, rezando para llegar a la carretera principal, donde podría haber coches o gente, o cualquier cosa que pudiera ayudar. Podía oírlos acercarse. Sus pasos golpeaban el pavimento. Estaban justo detrás de mí. Mis piernas gritaban, y sentí que iba a colapsar, pero seguí adelante esforzándome todo lo que pude. Casi podía sentir cómo me agarraban, y ese terror me empujaba aún más rápido. Finalmente, salí del parque y llegué a la carretera principal. Había coches pasando, y verlos me dio una sensación de alivio. Me detuve a trompicones, con el pecho agitado, buscando desesperadamente a quienquiera que me hubiera estado persiguiendo, pero no había nadie. El parque estaba oscuro y vacío detrás de... Me quedé allí, bajo la farola, temblando, empapado en sudor, pero la figura se había ido. No me quedé para ver si volvían. Corrí a casa tan rápido como pude, mirando constantemente por encima del hombro, esperando ver de nuevo la figura oscura, pero las calles estaban vacías. Cuando llegué a mi apartamento, me temblaban tanto las manos que apenas pude meter la llave en la puerta. Me encerré dentro y me desplomé en el sofá, tratando de recuperar el aliento. Mi corazón seguía latiendo con fuerza, y no podía quitarme la imagen de aquella figura de la cabeza. Seguía oyendo aquellos pasos en mi mente, golpeando detrás de mí, acercándose cada vez más. No dormí esa noche. Cada vez que cerraba los ojos, veía la figura de pie allí, observándome desde las sombras. Dejé las luces encendidas y revisaba las ventanas cada pocos minutos para asegurarme de que no había nadie afuera. Sentí que me estaba volviendo loca, como si tal vez me hubiera imaginado todo, pero era tan real que al día siguiente llamé para decir que estaba enferma y no iba a trabajar. No podía quitarme la sensación de que algo andaba mal, de que quienquiera que estuviera en el parque podría seguir ahí fuera observándome. Mantuve las cortinas corridas y me quedé adentro todo el día, demasiado asustada para salir. Cada pequeño ruido me hacía saltar y no podía dejar de pensar en esas pisadas que me perseguían por el parque. No he vuelto a ese parque desde entonces, ni siquiera puedo pasar por allí sin sentir el mismo pánico que se apodera de mí.
Me sigo diciendo a mí misma que solo era un asqueroso metiéndose conmigo, pero no me ayuda. No puedo olvidar lo rápido que eran, lo cerca que se acercaron. He intentado salir a correr en diferentes lugares, pero no puedo quitarme el miedo de que alguien me esté siguiendo. Constantemente miro por encima del hombro, escuchando pasos que no están ahí. Llegué a casa del trabajo alrededor de las 7 de la noche. Esa noche estaba demasiado cansada para cocinar, así que decidí pedir algo de comida. Hay un pequeño local de corbatas en el que siempre pido y su entrega suele ser bastante rápida. Hice el pedido a través de la aplicación. Un simple lazo de corbata y unos rollitos de primavera. Nada del otro mundo. Unos 30 minutos después, oí que llamaban a la puerta. Era antes de lo que esperaba, pero pensé que tal vez no estaban muy ocupados. Abrí la puerta y había un tipo de pie con una bolsa de plástico. Parecía el típico repartidor. Chaqueta gastada, la gorra baja sobre la cara. No dijo mucho, solo me entregó la bolsa. Le di las gracias, pero no se fue enseguida. Se quedó ahí un momento mirándome. Me sentí un poco incómodo, pero no le di mucha importancia en ese momento. Finalmente se dio la vuelta y se alejó, y yo cerré la puerta. Recuerdo que me sentí un poco raro, como si algo no estuviera bien, pero lo ignoré y fui a la cocina. Puse la bolsa en el mostrador y la abrí, pero cuando miré dentro, estaba confundida. No había comida, solo un par de periódicos viejos metidos dentro. Pensé que era algún tipo de error o tal vez una broma. Estaba molesta, así que cogí mi teléfono para llamar al restaurante antes de que pudiera marcar. Llamaron a la puerta otra vez. Era fuerte, urgente, como si alguien tuviera prisa. Me quedé paralizada durante un segundo, con una extraña sensación que me recorría la columna vertebral. Fui a la puerta y sin pensarlo la abrí. El mismo tipo estaba ahí de pie. Esta vez no tenía la bolsa y no parecía tener prisa por irse. Su tono de voz era más bajo, casi ocultando sus ojos. Le pregunté qué pasaba y dónde estaba mi comida, pero no me responder. En su lugar, abrió la puerta más de par en par y entró. Retrocedí atónita. Recuerdo que pensé que esto no podía estar pasando. No se suponía que entrara. Los repartidores no entran así como así en tu apartamento. Mi corazón empezó a latir con fuerza, pero no quería entrar en pánico. Miró a su alrededor como si estuviera inspeccionando el lugar. Mi cerebro me gritaba que hiciera algo, que dijera algo, pero no pude decir ni una palabra. Me quedé allí de pie, paralizada, mientras él deambulaba por mi salón. Le pedí que se fuera, intentando mantener la voz firme, pero ni siquiera me miró. Caminó recogiendo cosas al azar, mis llaves, una revista, incluso un marco de fotos. No tenía prisa, y eso me asustó más que nada. Era como si supiera que tenía todo el tiempo del mundo, como si no se preocupaba de que yo intentara detenerlo. Finalmente, reaccioné y le exigí que se fuera. Traté de sonar dura, pero mi voz temblaba. Me miró, y luego me miró realmente, y vi su rostro por primera vez. Había algo mal en sus ojos, algo frío y vacío. Sonrió, pero no fue una sonrisa amistosa, sino más bien como si estuviera divertido, como si supiera que estaba asustada. Dejó el marco de fotos en el suelo y se acercó a mí. Empasé hasta que me quedé contra la pared. Mi mente estaba acelerada tratando de averiguar qué hacer. No tenía mi teléfono conmigo. Todavía estaba en el mostrador de la cocina. No sabía si debía correr o gritar o tratar de luchar contra él. Se detuvo a unos metros de mí e inclinó la cabeza como si estuviera pensando en algo. Luego, sin decir una palabra, se dio la vuelta y salió del apartamento. No corrió, no dio un portazo, simplemente salió como si nada hubiera sucedido. Me quedé allí temblando, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Cuando finalmente me moví, corrí hacia la puerta y la cerré con llave. Mis manos temblaban tanto que apenas podía girar la cerradura. Desbloqueé mi teléfono y llamé al restaurante, pero me dijeron que aún no habían enviado a nadie y que mi pedido todavía se estaba preparando. Colgué y llamé a la policía. Cuando llegaron, no encontraron nada, ni señales de entrada forzada, ni huellas dactilares, nada. Tomaron mi declaración, pero me di cuenta de que no pensaban que fuera gran cosa, solo un bicho raro. Dijeron que probablemente fuera inofensivo. Prometieron estar atentos, pero yo sabía que no lo encontrarían. Esa noche no dormí. No dejaba de pensar en la forma en que me miraba,
como si me estuviera evaluando. Intentaba decidir qué hacer. No paraba de oír el golpe en la puerta una y otra vez en mi cabeza. Cada pequeño ruido me hacía saltar. Ya no me sentía segura en mi propia casa. Empecé a quedarme con una amiga después de eso, demasiado asustada para estar sola en el apartamento. No he vuelto, aunque sé que suena a locura. No puedo quitarme la sensación de que él sigue ahí fuera, observando, esperando el momento adecuado para volver. No dejo de pensar en esa sonrisa, en esa mirada vacía en sus ojos, y sé que nunca la olvidaré. No sé qué quería o por qué me eligió, pero me alegro de haberme ido antes de que hiciera algo peor. No sé qué habría pasado si no hubiera encontrado por fin mi voz, si no le hubiera exigido que se fuera. Solo espero no volver a verlo nunca. Una noche estaba trabajando hasta tarde en la oficina. Eran poco más de las 9 de la noche, y el edificio estaba casi vacío. Estaba terminando un informe que tenía que entregar al día siguiente. La oficina estaba tranquila, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el ruido ocasional de uno o dos. Cuando finalmente terminé, decidí que era hora de irme a casa. Empaqué mis cosas y fui al ascensor. Presioné el botón y esperé. El ascensor llegó con un suave timbre y entré contento de irme a casa justo cuando las puertas estaban a punto de cerrarse. Otro hombre se deslizó rápidamente dentro. Lo miré y parecía desorientado. Estaba desaliñado, como si hubiera estado corriendo, o algo así. Su ropa estaba arrugada y un poco sucio, y tenía una mirada salvaje en los ojos. Traté de ignorarlo, y me concentré en los números que se iluminaban cuando el ascensor empezó a moverse. El ascensor se sacudió de repente, y las luces parpadearon. Sentí una pequeña oleada de pánico cuando las luces se apagaron por completo durante unos segundos. Cuando volvieron a encenderse, noté algo que me heló la sangre. Las manos del hombre estaban manchadas con algo que parecía sangre. No era poca cantidad, era mucha. Mi mente se agitó. Quería decirle algo, preguntarle si estaba bien, pero no encontraba las palabras. Me quedé allí de pie, tratando de mantener la calma. El hombre parecía sentir mi malestar. Me miró con esos ojos grandes y sin parpadear, y pude ver el miedo en su expresión. Era como si estuviera atrapado en su propio mundo, incapaz de concentrarse en nada más. El ascensor dejó de moverse y las luces parpadearon otra vez. Pude oír el leve zumbido de la luz de emergencia sobre nosotros. El hombre respiró hondo y noté que le temblaban las manos. Miró alrededor del ascensor y luego volvió a mirarme como si estuviera tratando de entender algo. Algo iba mal. Finalmente, me las arreglé para preguntar, tratando de mantener la voz firme. Sentía la garganta seca y el corazón me latía con fuerza en el pecho. No respondió de inmediato. Solo me miró fijamente y pude ver cómo sus ojos se movían rápidamente, como si estuviera tratando de recordar algo. El silencio en el ascensor era ensordecedor. Quería presionar el botón de emergencia, pero mis manos parecían de plomo. Después de lo que pareció una eternidad habló. «Vienen», dijo, su voz temblando. «Me van a encontrar». No entendí lo que quiso decir. «¿Quién viene?», pregunté. Mi voz apenas un susurro. Pude ver el miedo en sus ojos, y eso me puso aún más nerviosa. No respondió en su lugar. Empezó a caminar de un lado a otro en el pequeño espacio. Sus manos, aún cubiertas de sangre, se balanceaban ruidosamente. De vez en cuando se detenía y miraba fijamente las puertas del ascensor, como si esperara que se abrieran en cualquier momento. Traté de mantenerme lo más lejos posible de él. Mi mente se aceleraba tratando de idear un plan. Pensaba en lo que podría haber hecho, o en si yo podría ir tras él, ya que un escalofrío recorría mi espalda. No sabía qué hacer, pero sabía que tenía que mantener la calma y evitar provocarlo. El ascensor volvió a sacudirse, y las luces parpadearon más violentamente. Esta vez oí un pensamiento débil desde algún lugar arriba, y el ascensor dejó de moverse. Mi corazón latía con fuerza, y sentí una ola de pánico sobre mí. Intenté presionar el botón de emergencia, pero no parecía funcionar. La respiración del hombre se hizo más pesada, más errática. Parecía estar teniendo algún tipo de crisis. Podía ver cómo sus ojos se movían rápidamente por el ascensor, y murmuraba para sí mismo. No pude entender lo que decía, pero el tono era desesperado y frenético. Sabía que tenía que salir de allí, pero el ascensor no se movía. Miré a mi alrededor tratando de encontrar algo que pudiera ayudar. El teléfono de emergencia del ascensor no funcionaba. Funcionaba,
Me sentí completamente atrapada. La idea de estar allí encerrada con alguien que podría ser peligroso era aterradora. De repente, el hombre dejó de dar vueltas y se volvió hacia mí. Tenía los ojos abiertos y parecía que iba a decir algo, pero luego se desplomó contra la pared. Se deslizó hasta el suelo con la espalda contra la pared del ascensor. Su respiración era pesada y parecía exhausto. Respiré hondo para me serené. Esperé. Lo que pareció una eternidad antes de oír el débil sonido de los trabajadores de rescate, hablando fuera del hueco del ascensor. Apenas podía oírlos, pero el sonido me dio un rayo de esperanza. Finalmente, la puerta del ascensor empezó a abrirse lentamente. La luz del pasillo entró y vi a un equipo de trabajadores de rescate en la puerta. Miraron al hombre en el suelo y luego a mí. Pude ver la preocupación en sus ojos. Uno de los trabajadores entró y examinó al hombre mientras otro me ayudaba a salir del ascensor. Me hicieron preguntas, pero estaba demasiado conmocionado para responder correctamente. Solo señalé al hombre y les dije que necesitaba ayuda. Ellos se hicieron cargo a partir de ahí, evaluando cuidadosamente la situación. El hombre seguía sentado en el suelo con las manos todavía manchadas de sangre. No pude decir si era amable o no. Sentí una oleada de alivio cuando me sacaron del edificio. Más tarde me enteré de que el hombre fue detenido y llevado al hospital. Resultó que había estado involucrado en un incidente violento y que la sangre de sus manos era de ese incidente. La policía se encargó de todo a partir de ahí. A veces sigo pensando en esa noche. La sensación de estar atrapado en el ascensor con alguien tan inestable, sin saber qué podría pasar después, es algo que no puedo olvidar.